Cambio climático, calentamiento global, un hoyo en la capa de ozono. De todo eso nos han hablado una y otra y otra y otra vez, y la verdad es que hay millones y millones y millones de personas en este planeta que siguen considerando que eso no es más que una mentira. No importa que estemos sufriendo los estragos de un huracán como Otis. No importa que ahora los inviernos, los veranos, las primaveras, los otoños no tengan pies ni cabeza y que todo esté mezclado. El cambio climático parece un tema de paja para los políticos. Y se hace una COP28 y se juntan los líderes globales y sale Greta Thunberg y hace desastre y grita y patalea y lo que usted quiera, pero al final no pasa absolutamente nada. Los países continúan contaminando. Los seres humanos seguimos consumiendo como nunca antes en la historia y no entendemos hacia dónde vamos. La candidata de Morena, de la 4T a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, hace algunas semanas subió en sus cuentas de redes sociales este video sobre el cambio climático. El cambio climático se produce por la emisión y concentración de gases de efecto invernadero. ¿Cuáles son los gases de efecto invernadero? Principalmente el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso. ¿Cómo se producen? El dióxido de carbono se produce principalmente por la quema de combustibles fósiles, que son el petróleo, el carbón y el gas natural. El metano se produce principalmente por el ganado, pero también por la emisión de la basura orgánica que se concentra y produce metano. El óxido nitroso se produce principalmente por la agricultura. Todos esos se juntan, se concentran en la atmósfera, inclusive es poca concentración, pero es suficiente para que la radiación solar que choca con el piso se regrese y vuelva a regresar. Entonces se hace un efecto invernadero, como si hubiera un invernadero alrededor del planeta. Por eso se produce el cambio climático global y por eso se habla del efecto invernadero. El cambio climático afecta distintos cultivos, afecta también la manera como podemos consumir alimentos. En el Perú, la afectación está llegando a puntos indecibles, como lo demuestran estas imágenes. ¿Sabías que la escasez de agua es uno de los efectos del cambio climático que más nos afecta? Pero no todo está perdido. Hay personas que están creando soluciones innovadoras para enfrentar este problema. Una de ellas es una comunidad campesina en los Altos Andes del Cusco, Perú, que ha encontrado una manera de combatir estos desafíos ambientales y mejorar su calidad de vida. ¿Cómo lo hacen? Plantando árboles. En 2 décadas han plantado más de 1 millón de árboles y reforestado cerca de 700 hectáreas de bosques perdidos por la deforestación. Estas comunidades plantan árboles llamados queñuales, que son grandes aliados contra el cambio climático, ya que convierten la humedad y la niebla en agua que se filtra en la tierra para regar los cultivos y formar riachuelos y manantiales. Desafortunadamente, los bosques de árboles queñuales están desapareciendo a causa de la deforestación y la quema de arbustos. Por esto, las comunidades del Cusco han decidido recuperar su ecosistema plantando queñuales. Muy buenas noches, yo soy Luis Cárdenas. Vamos a hacer una breve pausa aquí en Contracara y platicaremos a profundidad sobre el cambio climático con el divulgador científico Arturo Barba. Regresamos. Ya regresamos aquí a Contracara en Heraldo Televisión. Ahora, pues en estas grabaciones en donde nos escapamos, andamos de pinta del estudio y pues echándonos algunos cafecitos, platicando de distintos temas muy profundos, temas pues, importantes, más allá de la política y la politiquería de todos los días. Antes de la pausa hablábamos de lo que pasa con el cambio climático. Hablábamos pues un poquito también del mundo que le dejaremos a las nuevas generaciones. Y de si lo están o no lo están tomando en serio los políticos, si esto se está tomando en serio por el Estado, no solo por el Estado mexicano, por los estados del planeta. Hoy, para mí es un verdadero honor platicar con un gran divulgador de la ciencia, que además, bueno, pues es un gran cuate, un gran amigo, al que quiero, estimo y admiro mucho, y él es Arturo Barba. Arturo, qué gusto verte. Luis, bienvenido. Encantado. Colega periodista, además. Sí, encantado. Gracias por la invitación. No, hombre, gracias por estar aquí con nosotros. Déjame empezar primero preguntándote, ¿qué es eso del cambio climático? Todo el mundo hablamos del cambio climático, pero creo que muy pocos como tú lo pueden entender. ¿Qué es cambio climático? El cambio climático es la alteración del clima, de los ciclos naturales del clima, a los cuales la humanidad estaba acostumbrado, gracias a la emisión de gases de efecto invernadero se llaman,
que son básicamente el dióxido de carbono, el metano, ¿no? El azufre, hay varios, el óxido de nitrógeno, hay varios gases de efecto invernadero que se van acumulando en la atmósfera de la Tierra e impiden que gran parte de la luz que nos llega del Sol se refleje hacia el espacio exterior y se quedan atrapados en nuestra atmósfera, tal y como ocurre en un invernadero o como ocurre en un automóvil. Cuando nosotros dejamos el automóvil estacionado ante la luz solar, cuando llegamos, regresamos adentro de la atmósfera del auto, está calientísimo. Entonces, lo que ocurre con el planeta, hemos arrojado tantos gases de efecto invernadero a la atmósfera que ahora impiden que salga la energía solar, salga el calor y la temperatura del planeta se incremente. Desde la revolución industrial a la actualidad se ha incrementado, los científicos han determinado que se ha incrementado 1.3 grados centígrados la temperatura global de todo el planeta. Todo esto es porque la esfera que nos cubre, la atmósfera, la atmósfera que cubre la esfera que cubre la Tierra, se ha desgastado por la contaminación. Sí, bueno, se han acumulado los gases en la atmósfera y estos gases reaccionan a la altura de la atmósfera e impiden que salga el calor. Todos los cuerpos del sistema solar reciben la luz del sol y se refleja, se regresa y sale del planeta, ¿no? Una gran parte se refleja. En nuestro caso... Por eso decías lo del coche. O sea, es como si es un efecto invernadero. Es un efecto invernadero porque, o sea, tenemos como capas extras de porquería, de gases. De gases, que atrapan el calor. Te lo pregunto así porque hemos visto mucho y yo me acuerdo de que hablábamos de que es que ya le hicimos un hoyo a la capa de ozono ese es y otro por fenómeno. eso está entrando más sol y por eso hay más calor. No, es otro fenómeno. Es otra cosa. Sí, el hoyo de la capa de ozono está en la Antártida. Y solo exclusivamente ahí. Y este hoyo de la capa de ozono lo único que hace es que permite que entre la luz ultravioleta que viene del sol. A ver, déjame hacer algo porque además ya sabes cómo son. Bueno, ya sabes que yo soy hiperactivo. Sí, claro, adelante. Pero, a ver, estaba viendo esta madre que seguramente está atrás de ti, se está viendo. Y mira, esto nos va a ayudar un friego para entender para explicar el tema de este rollo. Ahorita lo volvemos a poner ahí atrás o algo pondrán con inteligencia artificial. O sea, esta es la Tierra. Y aquí, alrededor de la Tierra, entiendo que hay... Está la atmósfera y la estratosfera, todas las capas Sí, se ve bien ahí en... que cubren la Tierra. Lo que hace el Sol, como la lámpara, manda la luz y una gran cantidad de la luz que llega a la Tierra se queda atrapada y otra parte sale. Y esto es lo que ayuda a regular los distintos tipos de climas y ecosistemas que hay en el planeta. De tanta porquería que hemos aventado hay un buen de gas alrededor. O sea, ya no entra, o sea, lo que está haciendo es calentarlo. Sí, lo que hace es que impide que esta luz que normalmente se reflejaba se queda atrapada y esto ha incrementado la temperatura del planeta. El tema que yo te preguntaba del hoyo de la capa de ozono... Está solo en la Antártida, en el Polo Sur. En el Polo Sur. En el Polo Sur. Y ahí lo que entra es los distintos tipos de radiación que envía el Sol. Son varios tipos de radiación. Uno de ellos es la luz ultravioleta. Es una luz con mucha energía que cuando llega al contacto con la piel humana puede ocasionar cáncer. Pero esto solo ocurre en el Polo Sur. Pero... ¿por qué está en el Polo Sur? Cuando uno diría, o sea, contamino acá, o sea, ¿por qué se hizo ese hoyo ahí? Es algo que no se sabe específicamente por qué ahí, pero esos son otro tipo de gases, se llaman gases fluorocarbonos, que son unos químicos que reaccionan con la estratosfera. Ahí es otra reacción distinta. Lo que hacen al estar más allá de la atmósfera, reaccionan con los químicos que hay alrededor, en este caso ozono. Es una capa muy delgada de la Tierra que nos protege de la radiación ultravioleta, y se han acumulado ahí. No se sabe bien a bien por qué, pero se ha acumulado en el Polo Sur. Hay algunos investigadores que sostienen que es por las temperaturas, ¿no? Que son muy bajas, y que se ha acumulado ahí en la estratosfera y se ha roto. Esos gases fluorocarbonos han reaccionado con la capa de ozono y han hecho un hueco enorme de varios miles de kilómetros de circunferencia. Pero ese solo está en el Polo Sur. Solo en el Polo Sur. Y no tiene que ver con el calor. No tiene que ver con el calor. ¿Y tiene que ver con los humanos? O sea, ¿somos responsables de haber hecho ambos eso? Fenómenos son actividad humana.
Voy a quitar aquí el mundo, que ya aquí producción no quiere al mundo. Y ahí no se ve, ¿verdad? Ya estamos al mundo. Sí, ambos fenómenos son responsabilidad humana. Hemos arrojado tantos químicos a la atmósfera, al aire que respiramos y, por supuesto, a la estratosfera, la última capa de nuestra atmósfera. Y estos químicos están reaccionando de manera natural con los químicos que componen esas capas de la Tierra. Ahora, el que nos está causando más daño a todos y que va a causar daño durante décadas es el cambio climático, es decir, este incremento de temperatura por culpa de los gases de efecto invernadero, que ya aprendimos lo que son los gases de efecto invernadero. Ya aprendimos también, Arturo, lo que pasa con este hoyo, el agujero en la capa de ozono en la Antártida. Ahora, déjame, antes de entrar al tema del cambio climático y que se ha incrementado en, ¿qué? 1.3 grados. 1.3 grados la temperatura, preguntarte un poco, ¿desde cuándo sabemos que estos gases de efecto invernadero iban a causar un calentamiento global? Que nos íbamos a enfrentar a esto que estamos viendo de un cambio climático. Porque pues yo entiendo que esto era un movimiento desde los hippies, ¿no? O sea, desde los 60, 70 se hablaba del tema. Sí, se empezó a hablar más o menos a finales de los 60, pero no se tuvo la certeza hasta a finales de los años 80. Es decir, todavía pasaron 2 décadas en los que los científicos no tenían la certeza de que eso estuviera ocurriendo. Todavía pasaron 2 décadas más, hasta principios de este siglo, en donde ya se determinó que era un fenómeno científicamente comprobado, ¿no? Es decir, apenas lo que va de este siglo, se tiene la certeza científica de que hay este calentamiento global, ¿no? Y este calentamiento global está causando un cambio climático de todo el planeta. Ya. ¿Qué estamos aventando? Y para mí por eso era importante esta pregunta desde los 60. ¿Qué diablos estamos aventando que generamos este efecto invernadero? ¿De qué gases estamos hablando? ¿Y por qué desde 1960, 1950, si quieres? Porque entiendo que esto viene con la Revolución Industrial, pues. La Revolución Industrial. Exacto. O sea, ok, vayámonos que al siglo XIX, 1800 y feria. Desde antes, finales del siglo XVIII, que fue la Revolución Industrial, 1790, a partir de entonces empezó el uso de los combustibles de origen fósil, ¿no? con el petróleo. O sea, pongamos números cerrados 1800. 1800 podríamos decir. Estamos en 2023, sí. 223 años. Así es. En los últimos 223 años le hemos dado en la torre a lo que no le dimos en los últimos, somos seres humanos desde hace cuánto. El Homo sapiens, digamos que apareció hace, más o menos se calcula, hace como 600,000 años, ¿no? Somos los nuevos inquilinos. O sea, somos los nuevos inquilinos del planeta. Sí. En 600,000 años que está el Homo sapiens, no le habíamos dado en la torre, como le hemos dado en la torre en los últimos 223 años. Y esa fue la alerta, la alarma de la Organización de las Naciones Unidas, sobre todo el panel de expertos en cambio climático, que fue el precursor o el resultado de estas cumbres, ¿no? Del clima, porque pusieron la atención en eso. Hemos arrojado tantos gases, específicamente el dióxido de carbono. Es un gas que es muy reactivo y que atrapa la energía, ¿no? El calor. Claro. Pero también está el óxido de nitrógeno, que también es un gas, y el metano, todos ellos producto de la quema de combustibles fósiles, es decir, de los derivados del petróleo y del gas y carbón. Ok, en los últimos 223 años a mí siempre me va a impactar ese asunto de que cómo le hemos dado en la torre, porque además en los últimos años pareciera que esto se ha incrementado aún mucho más, pero ya lo hicimos, ya hay un cambio climático y viene pues la persona que lo podría decir, es más sin afán de mala onda, pues hace más calor, pues prendo el refri, ¿no? O sea, prendo el aire acondicionado, me echo o sea, ¿un grado qué? Sí. O sea, ¿cómo exageran? ¿1 grado? ¿Qué pasa? No pasa nada, 1.3 grados, ¿cómo exageran? Eso decía Trump, ¿no? Cuando fue presidente de Estados Unidos, ¿no? O sea, y a lo mejor vuelve a hacerlo, que es lo peor, o sea, tiene millones de seguidores, por eso yo Sí, y él es un negacionista, ¿no? Del cambio climático. Y efectivamente, el cambio climático no solo implica, por supuesto, el incremento de la temperatura de todo el planeta
tiene efectos en todos los ecosistemas y todos los ciclos meteorológicos, ¿no? Lo afecta y lo distorsiona todo. Por eso en México hay años, por ejemplo, el año pasado tuvimos un verano de casi 10 meses. Empezó a llover a finales de febrero y terminó la época de lluvias a principios de diciembre. Entonces fue prácticamente un año de verano con lluvias, a veces más intensas, a veces no. A veces hay días o años en donde hay periodos invernales mucho más fríos. Este ha sido muy caliente. De hecho, este es el año más caliente registrado hasta ahora. Entonces, lo que ocasiona el cambio climático es justamente distorsionar todos esos ciclos climáticos que a lo mejor cuando éramos niños eran un poco más naturales, no teníamos estos efectos tan drásticos. Bueno, ¿no? yo me acuerdo lo que era el otoño, lo que era la primavera, lo que era el verano y lo que era el invierno. Exacto. O sea, pero a ver... Ya eso ya cambió. Sí, ya no cambió nos vayamos totalmente. tan lejos, ¿no? O sea, este año, o sea, en este diciembre, diciembre de 2023, que es cuando grabamos esto, acá llover. Sí, está lloviendo, no hace tanto frío como solía ser. Sí, ¿no? Empezaban Empezaban los fríos en noviembre. El verano era muy marcado, empezaban las lluvias en junio, terminaban en octubre y empezaba el invierno. Las épocas del año que nosotros conocemos en estas alturas, latitudes del planeta, eran muy marcadas y así en todos lados. Ahora todo eso ha cambiado, todo se ha distorsionado. Déjame hacerte estas preguntas un poco para que podamos entender cómo viene el tema del cambio climático, del calentamiento global. Ya subió 1.3 grados, eso está generando un relajo, pero yo creo que ahí es muy interesante entenderlo también con el mismo planeta. Sí, claro. Porque, a ver, hay unos que dicen la sequía y otros que dicen grandes inundaciones. Sí. O sea, pues pónganse de acuerdo, o va a haber sequía o va a haber grandes inundaciones. No, que extremo calor. Sí. Ok, y otros, no, que extremo frío, o va a ser extremo calor o va a ser extremo frío. Y creo que parte de todo el tema es porque vivimos en un planeta esférico, ¿no? O sea, entender este asunto de por qué cambia de distinta manera. Mira, lo que debemos entender es que el planeta es como un ente vivo, ¿no? Exacto. Y que así como algo que ocurre, en el caso de la pandemia, algo que ocurrió en China finalmente afectó todo el planeta. En realidad lo que tenemos que entender es esto, que es el clima de nuestro planeta y que lo afectamos no solo aquí en la Ciudad de México o en cualquier otra región del planeta, sino que lo afectamos todo. Y es difícil ahora con estas distorsiones del clima poder determinar si este año va a ser cálido o caliente. Justamente lo que hace es distorsionar todos los ciclos hidrometeorológicos, todos los ciclos climáticos y todos los ecosistemas. En los lugares, por ejemplo, hace 20 años que se empezaron a hacer los diagnósticos de cuál iba a ser el impacto en el mundo, para el caso de México se hicieron estudios y se determinó que los primeros años de los efectos graves del cambio climático, nuestro país se iba a tropicalizar. ¿No? Es decir, iba a haber años con muchas lluvias, como está ocurriendo. Y después de la tropicalización de nuestro país, van a venir sequías cada vez más severas. Y ahí, Luis, van a venir problemas muy graves en torno al agua. ¿Qué es lo que determina que sea sequía, que sea calor? O sea, porque me imagino que el clima es determinado pues también en gran parte por las corrientes marítimas, porque si la corriente está más cálida, más fría, etcétera. Y eso antes tenía una especie de orden, pero hoy estamos en una entropía, en un caos, ¿no? O sea, de repente aquí hace calor y luego se mezcla con el agua que allá, que por lo regular era fría, pero ahora es caliente y te genera un desastre. En realidad el clima es muy complejo, ¿no? Entender el clima es muy complejo porque hay muchos factores, ¿no? Hay muchos elementos alrededor del clima. Claro. Pero, por ejemplo, antes se sabía que las corrientes del Golfo, por ejemplo, el Golfo de México, que finalmente son las que mantienen el clima del invierno en Europa, están determinados por lo que ocurre en el Golfo. Entonces, lo que nos damos cuenta es que aquellos efectos que ocurren en una región del mundo van a afectar en otro. Y aquello que sabíamos durante muchas décadas, que estaba determinado uno por lo otro, ahora se está distorsionando totalmente. Con el cambio climático, este es justamente los graves daños que está haciendo. Ya no hay certeza, ya no hay certidumbre de qué es lo que va a ocurrir
en ciertas regiones del planeta en ciertas épocas del año. Lo que antes era la época de frío, Claro. o de calor, o de lluvia, o de sequía, ahora están totalmente distorsionados, ¿no? Y encontramos fenómenos muy extraños, por ejemplo, la intensidad de incendios en épocas donde no tenía que haber incendios. O sea, incendios en otoño en Canadá, como ocurrió este año, eso antes era impensable. Sí, claro. Ajá. Y, sin embargo, tuvieron una época con los peores incendios en su historia. O los tornados, ¿no? O los tornados. Lo que acabamos de ver con Otis, o sea, Los el huracanes. desastre del huracán Otis, Sí, sí. ¿no? O sea, Y eso México- no se esperaba y que creciera tan rápido. En ¿no? una fracción de segundo. Y México es uno de los países más vulnerables, Luis, y creo que nuestro gobierno no lo ha entendido y es importante que la sociedad esté atenta ante eso, ¿no? México es un país vulnerable, ¿por qué? Porque estamos en una región del planeta donde justamente se sufren el mayor número de huracanes. Nos llegan tanto del Pacífico como del Atlántico. Y somos una región, nuestro país, dos terceras partes de nuestro país es árido y semiárido, y una tercera parte es húmedo, ¿no? Es tropical. Todo esto va a cambiar, todo Claro. esto se va a distorsionar. Los huracanes van a ser cada vez más intensos en mayor número. Y las épocas de sequía también van a ser cada vez más intensas. Ya. Y esto va a traer un problema grave en la agricultura, va a tener un problema grave en la producción, el consumo de agua en las grandes ciudades y en las zonas agrícolas, ¿no? Cuando También. dices en la agricultura, somos una sociedad tan frivolizada, tan apocada, tan metida en el TikTok, en la red, en el Kwai, O los problemas citadinos, ¿no? tan los problemas citadinos, pues que se friegue el campo, ¿no? O sea, aquí, ¿cuál es la bronca? Es más, ¿por qué llueve me va a inundar? Sí. O sea, no entendemos que la comida viene de ahí. Así Cuando es. tú me hablas de que va a haber bronca en la agricultura, en este sistema, pues estamos hablando de hambruna, ¿no? O de riesgos de que se pierdan cosechas. Sí, y la verdad es que esto no está más que empezando, Luis. Ujú. Estamos empezando a sufrir los embates realmente graves del cambio de clima. La última cumbre realmente importante en el que se haya obtenido un acuerdo significativo fue en 2015, en el Acuerdo de París. Y ahí los científicos vieron la importancia de no permitir que el incremento de la temperatura rebase los 2 grados. Ok. Idealmente se planteó la necesidad de mantener este incremento a 1.5 grados al año 2030. Pero esto ya no se va a cumplir. Ya justamente en esta cumbre, un grupo de científicos, de más de 80 científicos de todo el mundo, basados en análisis del panel intergubernamental de cambio climático de la ONU, ya determinó que esto, el 1.5 grados, se va a rebasar de manera inminente en los próximos años. ¿Por qué? Porque en el Acuerdo de París se estableció el reducir el consumo de combustibles fósiles de manera gradual. Y se plantearon, en primer lugar, reducir el 100% del uso del carbón como combustible, reducir el 60% del uso del petróleo como combustible y reducir el 40% del uso del gas como combustible. Y en estos 8 años, no solo no se han reducido, sino que se ha incrementado en 26%. Este año se incrementó 1.1% el uso de combustibles fósiles, solo en el 2023. En el mundo. En el mundo. Bueno, podríamos decir, voy a pecar de optimista, que pudo haber sido peor, ¿no? Que se pudo haber incrementado 5%, una cosa por el Todavía estilo. puede ocurrir ese No escenario. sé cuánto se incrementaba antes, pero, o sea, el 1%, pues a lo mejor ya no está tan mal a lo que se incrementaba, no sé, del 15 al 16, una cosa por el estilo. Pero todavía puede ocurrir, fíjate. Sí. El problema es que esas son recomendaciones de los científicos, pero la política dice otra cosa. En la política, Sí, claro. en términos reales, se siguen incrementando el uso de los combustibles de origen fósil. Y en términos reales, las grandes empresas productoras Claro. de combustibles fósiles siguen reportando incrementos en sus ventas y en su producción. Ok. Entonces, vamos en sentido contrario. Lo que dicen los científicos a lo que hacen y dicen las grandes empresas y los políticos. Y si lo hacen, o sea, si lo siguen utilizando, si se sigue utilizando el combustible fósil, vamos a tener un incremento de mayor temperatura.
Puede O sea, en vez de incrementarse, por supuesto. 1.3, vamos a llegar a ¿qué? ¿A 2? Sí, ¿A 3? exacto. O incluso se pueden rebasar la barrera de los 2 grados, ¿no? Ya hay científicos que ¿Por qué estiman- barrera de los 2 grados? O sea, Porque después de los 2 grados, ¿qué los- pasa? Los científicos dicen que después de los 2 grados, estos cambios que apenas empezamos a sentir van a presentarse de una manera totalmente incierta. Es decir, Ok. ni siquiera científicamente se puede decir qué tanto va a cambiar. Lo que se sabe es que va a cambiar y va a ocasionar catástrofes. Catástrofes climáticas como la que se vivió en Acapulco este año, como lo que se vive en varias regiones del planeta con grandes inundaciones, con grandes sequías, con grandes incendios. Y esto se va a cuadruplicar, ¿no? Pasando la barrera de los 2 grados. Entiendo, Arturo, que hay una cosa que le dicen el punto de no retorno. El punto de O sea, no cuando retorno pasa cierto- es justamente eso, ¿no? Se planteó científicamente el punto de no retorno de los 2 grados, pero creo que eso ya lo rebasamos en términos reales. Mira, de acuerdo a las investigaciones, las emisiones de gases que están afectando ahorita la atmósfera de nuestro planeta, que están atrapando el calor de nuestro planeta, fueron emitidas hace 30 años, ¿no? Es decir, la manera de revertir el impacto de todos esos gases que estamos lanzando a la atmósfera es en el mediano y largo plazo. Okay. Si ahorita en este momento dejáramos de emitir gases, ¿no? En todo el mundo, todo lo que emitimos hasta ahora, los efectos se van a seguir sintiendo hasta dentro de los próximos 30 años. Es decir, ya no hay manera de revertir eso. Lo que sí podemos hacer es no incrementarlo. A eso le apuestan los científicos, a reducir las emisiones. Yo creo que son muy políticamente correctos los científicos y creo que aún apuestan a que ocurran sistemas internacionales de regulación. Hasta ahorita no existen. Eso es lo que se ha luchado en todas las COPs por establecer sistemas de regulación. Ahorita todo se hace a título personal, es decir, los países... Pero se sistemas de comprom- regulación ¿de quién? O sea, A nivel internacional se pueden establecer sanciones internacionales. Pero ya se han establecido, ¿no? Y Estados Unidos dice, a ver, cóbrame. No se han establecido, ¿no? Ok. No se han establecido. ¿No se han establecido? No, se han llegado a acuerdos, pero son acuerdos de buena voluntad, de Ese es el buena fe. acuerdo de no nos vamos a pasar Ajá. de tantos CO2, ¿no? Que ¿Y estamos sabes mandando. quiénes miden las emisiones de gases de efecto invernadero? Son los propios países. Entonces, China nunca ha hecho un análisis de cuántos gases emite. Lo que se sabe es lo que se calcula a nivel internacional desde afuera. Estados Unidos, por supuesto, dice, yo emito tal cantidad de gases, pero ahora, justo en esta cumbre, se descubrió que todas las estimaciones de todos los países están subestimadas, sus mediciones son subestimadas, es decir, le van quitando un poquito. Sí, pues le vas bajando. 5%. Entonces, mientras no exista un sistema internacional... 5% de lo que contamina. Sí. Ah, mira, yo pensé que habían sido peores, ¿eh? Sí, O sea, digo, puede ser. solo son capaces de decir Sí, que puede contamina ser. nomás la mitad, pero al menos Pero en el el 5%. caso, por ejemplo, de Rusia es mayor ese porcentaje. Claro. Es como del 10%. Y Rusia emite el 30% de los gases de efecto invernadero Pero ¿estás de extra. acuerdo que sería como un gobierno global o algo por el estilo? O sea, ¿cómo vas a sancionar a Rusia, a Estados Unidos y a China? Ahí O sea, los- ya nomás métete esa bronca, ¿no? no se puede hacer, lamentablemente, y sobre todo si están estas claro. 3 grandes O potencias sea, involucradas. Putin probando Sí. submarinos nucleares ayer, o sea, no inventes. ¿no? Y además incrementando su producción de petróleo claro. y gas, ¿no? Y haciendo negocios con China para seguirle ese tema. Exacto. O sea, ¿cómo Entonces le vas a es hacer? difícil, pero en algún momento se tiene que llegar. No existe la autorregulación, Luis. Eso es una falacia. Se tienen que establecer regulaciones y sanciones. Eso es lo que se ha luchado en varias COPs, establecer límites, y aquellos países y empresas que no cumplan con esos límites se les debería sancionar. A lo mejor Claro. sanciones no tan punitivas, ¿no? Sanciones de otro tipo, pero al fin y al cabo sanciones. Ahora, al final, yo veo hoy a muchas empresas jugando al tema de lo verde, ¿no? Sí. De hecho, el ESG, una cosa por el estilo, Environment, Government, Social, una cosa por el estilo. No domino bien aquí el término empresarial. Lo toman cada vez más en serio. Veo empresas, no sé, como Volkswagen, que dice para 2030, 0 emisiones. No sé si se están subiendo al tren de la moda
o si realmente habrá algunas que lo están haciendo en serio. Dicen muchas que cotizan en bolsa estadounidense, pues que este ya es un tema serio, ¿no? Que además podrían llegar a tener sanciones hacia 2030 si no tienen esta emisión cero en sus productos, en vehículos en este caso. Sí, van en serio. Hay algunas empresas que sí lo hacen, y sobre todo en aquellos países donde, si bien a nivel internacional no ha funcionado este sistema de sanciones y de regulaciones, a nivel local sí. Hay países que realmente le están apostando a bajar sus emisiones de gases de efecto invernadero. Uno de ellos, por ejemplo, es Alemania. Creo que es el más notable de Europa. Yo creo que ahí sí se establecen sanciones a las empresas que podrían bajar sus emisiones y que no lo han hecho. Y ellos sí se han establecido, han fijado metas muy ambiciosas. Ellos ya no le apuestan al uso de los combustibles fósiles para los automóviles. Claro. Ya ellos están viendo ahí, haciendo esfuerzos serios, ¿no? Las grandes productoras de autos, Claro. Volkswagen, BMW, no sé, todas las empresas alemanas están haciendo esfuerzos realmente para orientar al uso de la producción de automóviles que utilizan electricidad o automóviles híbridos o hidrógeno, ¿no? Que es lo del futuro. Sí, hay esfuerzos serios, pero también es cierto, hay esfuerzos de empresas que nada más juegan a que son ecológicos. Uno de ellos, la empresa petrolera de los Emiratos Árabes Unidos, que es la empresa del Estado, que es el país sede de la COP, ¿no? Claro. que terminó. Ahora, esto es absurdo, ¿cómo hacer una COP en un país petrolizado, ¿no? En una ciudad petrolizada que sustenta su riqueza en el petróleo? Y sin embargo, esa empresa del Estado también está apostando por tecnologías verdes y tiene ahí unas granjas de plantas, de celdas solares, en fin, pero está jugando, ¿no? Porque en donde también es muy rico Arabia, ¿no? Pues, o sea, el sol que te sale ahí, pues está cañón. O sea, muchos países lo están haciendo, pero no es lo mismo, porque nadie te va a comprar cómo transportas la energía producida por el sol a otro país. Eso sigue siendo la venta de petróleo y de gas. Y la verdad es que hay muchas empresas que están haciendo eso. Aquí México también, ¿no? México también lo está haciendo. Hay muchas empresas y el gobierno juega a que apuesta a las energías verdes, pero en realidad las políticas son a seguir produciendo energía basada en el petróleo, ¿no? O sea, digo, está la refinería, está el tema del carbón, el presidente que se enoja porque pues, no le gusta cómo se ven los generadores de energía eólica, ¿no? En la Rumorosa, y dice, pues no estoy en contra, pero aquí se ven re feos. O sea, sí traemos una bronca con el tema, inclusive a nivel competencia. Pues, o sea, ¿quién compite con la CFE? Sí, no. Nadie. No o sea, debería de haber. O sea, técnicamente sí, a lo mejor empresas tipo FEMSA, cosas por el estilo, pueden generar luz por método propio, pero pues un ciudadano de pie que quiere contratar otra empresa de luz, pues no puede. No puede. Así fueran las dos igual de contaminantes, además. Yo quiero preguntarte, ¿qué pasa, Arturo, con nuestro estilo de vida? O sea, porque hablamos mucho del tema, pero es que todo es plástico, todo es sintético de alguna u otra manera, nos encantan estas cosas. Estamos produciendo como nunca, estamos consumiendo como nunca. Sí. Y sí, hay responsabilidad de los gobiernos, hay responsabilidad de las empresas. ¿Qué onda con nosotros? O sea, porque tampoco veo que muchos estén tan dispuestos a cambiar. Sí, bueno. Sí. La verdad es que es algo complejo, ¿no? Sí, yo creo que el ciudadano tiene la capacidad de actuar y de hacer cosas, ¿no? Yo creo que lo principal que puede hacer el ciudadano es fijarse en quién vota, ¿no? En votar por políticos que tengan realmente planes para mejorar la situación ambiental del país y no contribuir a la emisión de gases de efecto invernadero a nivel mundial, por un lado. Pero por otro lado, también es cierto que la capacidad de acción del ciudadano, aunque seas muy ecologista, es muy limitado y su impacto es muy limitado. ¿Por qué? Porque el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero no viene del consumidor final, que somos nosotros, o del ciudadano de a pie, sino viene de las grandes empresas y de los gobiernos, ¿no? Entonces, aunque el ciudadano tomara conciencia y fuera totalmente ecologista, podría disminuir ese 30% que depende del consumidor final, que somos nosotros. Pero ¿no? Esas grandes empresas producen cosas que terminamos comprando, ¿no? Así es. O sea, digo, también... Yo creo que esa conciencia... Ahí hay un tema cañón. Sí, o sea, si lo medimos en la contaminación que te genera la empresa por los productos que te vende, pues obviamente gana la empresa. Pero pues es el consumidor el que compra esos productos también. O sea, ahí no sé si nos lavamos como ciudadanos las manos
o ya sé que voy a sonar a un defensor del neoliberalismo y de las empresas, pero pues qué tan responsables somos, compramos eso. Yo creo que los ciudadanos están tomando cada vez más conciencia, ¿no? Y poco a poco, sobre todo las nuevas generaciones, los jóvenes. Sí, claro. Por ejemplo, ya aquellas empresas que utilicen mucho plástico, que no utilicen materiales reciclables, van a ver mermados sus mercados. ¿Hasta qué punto? La verdad es que no se han hecho estudios realmente eso, pero sí, el ciudadano, el consumidor responsable y cada vez más consciente está optando por las ofertas que hacen algunas empresas de uso de materiales reciclables. Claro. Yo creo que eso es algo importante y se está notando poco a poco. Y que realmente seamos ciudadanos que reciclan, ¿no? Ese tema de reciclaje es bien interesante. La huella de carbono que va dejando uno, ¿no? Sí, claro. Yo creo que eso es importante, ¿no? Tratar por ejemplo, el consumo del agua o de la electricidad. A veces la gente está muy acostumbrada a dejar prendidas las luces. Sí, claro. En realidad, por simple cuestión económica, ¿no? Que te afecta directamente tu bolsillo, ya eso debería ser un aliciente, pero más si beneficias al medio ambiente debería ser otro, ¿no? Oye, dime, el tema de pronto termina por ser una especie de moda para los políticos, ¿no? Se habla, se hace algún TikTok, se hace alguna imagen, pero más allá de lo que nos decías de Alemania, en América Latina, ¿ves algún ejemplo que lo esté haciendo más o menos bien? O sea, México ya sabemos que nos hacemos patos y que más bien andamos jugando a que somos ecológicos, ¿pero alguien en América Latina lo está haciendo bien? Sí, ¿Quién? Chile. ¿Ah, sí? Chile está haciendo esfuerzos que además ahí muy tienen importantes. litio, ¿no? Tienen litio y además no es un país petrolero y eso marca, parece que no, pero eso marca la cantidad de energía que está acostumbrada la gente a utilizar y consumir, ¿no? A nosotros, al ser un país petrolero, damos por sentado que vamos a tener gasolinas todo el tiempo, ¿no? Pero ya vimos que no. ¿no? Claro. Y estamos muy acostumbrados al uso del automóvil, ¿no? En una ciudad tan contaminada como la nuestra. Sí, pero claro. en Chile no, en Chile han hecho esfuerzos por uso de energías renovables. Transporte público eficiente, ¿no? Tienen una red de transporte público muchísimo más eficiente que aquí pues en la le Ciudad de subieron México. 5 pesos, o sea, digo una nada, al final en proporción pues le subieron una nada y se hizo una revolución y casi terminan por cambiar la constitución y tumbaron al gobierno de derecha, llegó Boric, etc. O sea, políticamente, ¿de qué tamaño es la importancia del transporte en Chile? Pues de ese, casi tumbó un gobierno y casi es otra constitución. Y yo creo que en cuestión de energía también están haciendo muchas cosas importantes, ¿no? Y México lo podría hacer, ¿no? O sea, México tiene 2/3 partes de su territorio, es árido y semiárido, y tiene una zona en el norte del país que podría ser una importante productora de energías renovables aprovechando la luz solar. Y no se ha hecho, ¿no? Ahí se podría hacer, lo podría hacer la CFE, se podría ser una gran empresa de energías renovables y no lo está haciendo. Y eso depende de la posición política. Al contrario, está consumiendo mucho carbón y le está apostando a producir energía con carbón, ¿no? Es una decisión política, ¿no? Oye, hay aquí varias cosas que me gustaría preguntarte para cerrar y son así como varios mitos que están por ahí. O a lo mejor no son tan mitos. Uno, que se repite constantemente, la carne. ¿Qué tanto contamina la carne? Y concretamente, lo que yo sé, o sea, lo que dicen es por los gases, por la popó de las vaquitas, porque contaminan mucho, las tienes en un lugar y ese gas metano, entiendo, termina por contaminar y hacer gases de efecto invernadero. Es decir, si comiéramos menos carne, habría menos contaminación. ¿Sí o no? Sí, mira, la producción de alimentos genera, tanto a nivel agropecuario como agrícola, ¿no? Agropecuario en general, emite el 70% de los gases de efecto invernadero en todo el planeta. Es la actividad más antiecológica que existe en todo el planeta, tanto la agricultura como la ganadería. ¿Sí? Son las actividades más antiecológicas, porque consumen mucha agua, consumen mucho territorio, ¿no? Se deforesta para poder tener más sembradíos, ¿no? Y en el caso de las vacas consumen mucho alimento y generan mucho gas metano, no solo en sus excrementos, sino en sus eruptos. Tienen un sistema digestivo muy complejo que para poder digerir su alimento eruptan constantemente y emiten gas metano, una gran cantidad de gas metano. Entonces, sí, eso contribuye a los gases de efecto invernadero y es importante
que se regule. Ujú. Ya en esta COP28 ya se establecieron los primeros planes para tratar de establecer estudios, regulaciones, pero de eso a bajarlo a nivel nacional todavía van a pasar muchos años. Aquí a la gran industria agropecuaria se le podría regular, pero a los pequeños campesinos y granjeros les das en la es torre. muy complicado. Sí, claro, ¿no? les das en la torre. Otra, que también es uno de los mitos que está siempre por ahí en torno al cambio climático y a este tipo de asuntos, que los coches eléctricos para producirlos contaminan mucho más de lo que contamina a final de cuentas uno de combustión. Esas estimaciones se sacan a nivel global, ¿no? Ujú. ¿Qué tanto cuesta producir autos para Tesla? Ujú. Comparativamente, ¿qué tanto cuesta para producir autos para Ford y Chevrolet? La verdad es que los sistemas automatizados que ya existen en las empresas tradicionales con los autos de combustión interna es mucho más eficiente. Ya hay toda una cadena de producción. Si sumas todos esos elementos, sí podríamos decir que ahorita en la actualidad, sí contamina un poco más la cuestión de los autos eléctricos. Pero esto es el inicio. Apenas estamos empezando. Conforme avance la producción de autos eléctricos, se masifique y se multiplique, el costo va a bajar. Y ahí el beneficio va a ser mucho más amplio de los autos eléctricos. Cierro preguntándote esto que también se repite mucho y pues tiene que ver con la negación. O sea, hoy vivimos en un mundo de negación. Sí. Gente que piensa que la Tierra es plana y pues hazle como quieras, la Tierra es plana y de ahí no los vas a sacar. Yo sé que no los vas a sacar, Arturo, pero te lo pregunto. Esto es un invento, esto solamente es para controlar nuestro estilo de vida, esto es una creación de los medios para asustarnos y aislarnos en las famosas ciudades de 15 minutos en donde no vamos a tener contacto entre todos. Esto es un asunto de guetos, esto es un asunto de racistas que quieren también separar a la humanidad. Híjole, no sé, todos los que se te ocurran, ¿qué le dices a los negacionistas del cambio climático? Pues que lean ciencia. La verdad es que no hay otra manera más que superar las incertidumbres y nuestra ignorancia con ciencia, ¿no? La verdad es que los gobiernos sí son poderosos, ¿no? Algunos más, otros menos. Algunos tienen gente inteligente, pero no sobreestimemos el poder de los gobiernos. Hay que ver a los políticos mexicanos. En realidad no son grandes genios en ningún campo y esto no es maquinado por una sola mente como de Big Brother, ¿no? En realidad es una explicación muy fácil esa. Y la verdad es que el asunto es más complejo. Es mucho más complejo, difícil de entender. Y para esto no hay que resolverlo más que con la ciencia. La ciencia y la tecnología son las mejores herramientas con las que cuenta la humanidad para enfrentar el problema de cambio climático, así como lo hicimos ante la pandemia de COVID-19, es la única herramienta que nos va a permitir enfrentar el cambio climático. Y si se acercaran a la ciencia, si leyeran ciencia, incluso ciencia ficción, se darán cuenta que esa mentalidad conspiracionista no tiene fundamento, ¿no? Y solo eso les puedo recomendar. Arturo Barba, muchas gracias como siempre, de verdad. Luis, Gracias por estar aquí con nosotros. Oye, ¿quién te quiera seguir? Sí, en @Abanap, en X, ¿no? En ex Twitter. Sí, ex Twitter, así es decir. Y en sapiensideas.com, que tengo ahí un blog, ¿no? De noticias sobre ciencia y tecnología. Ahí estoy. Muchísimas gracias, Arturo. Mil gracias. Y gracias a usted por acompañarnos esta noche aquí en Heraldo Televisión. Pásela muy bien. Nos vemos en la próxima. Yo soy Luis Cárdenas. Siga disfrutando de la programación aquí en Heraldo TV. Bye bye.